Pablo me había pedido que programáramos y siempre hacemos intercambio de visiones para ver por dónde vamos. Siempre tiene que haber un hilo que conduzca a algún punto de partida, pero también algunos puntos de llegada mientras seguimos marchando. Entonces, en su momento, cuando empezó el ciclo, se tiraron dos palabras para mí claves y fuertes, que era desarrollo y territorio, desarrollo territorial. Porque las mismas ideas, los mismos campos, las mismas dimensiones, las mismas ocupaciones por lo político, por lo económico, por lo social, siempre tienen como esas miradas un poco distintas y nosotros le tratamos de dar siempre un anclaje en el territorio, en la historia y la etnia de los lugares, porque eso hace a las diferencias, a los matices. Entonces, siempre estuvo a lo largo de las charlas de Roy, de las que van de Fernando, que hoy viene con Yapa, y ya vamos a comentar por qué. Tuvo siempre la dimensión de discutir, de provocarnos la reflexión, de darnos un tiempo para salir de la locura diaria en unos momentos de la humanidad inéditos y darnos ese tiempo que la Argentina, que Santa Fe y que el departamento castellano necesita de pensar y reflexionar en mediano y largo plazo, porque alguna vez lo vamos a tener que sintetizar al corto con el mediano y largo. Andaremos a los tumbos, ojalá poco tiempo, porque las consecuencias sociales son cada vez más tremendas, y a quienes pertenecemos al campo de la socialdemocracia, del progresismo, que estamos revisando nuestra idea, que lo hacemos sin dogmas, que tratamos de no alejarnos de la realidad de nuestra gente en los lugares, nos duele mucho la muerte, nos duele la pobreza, nos duele la marginación, nos duele los números crecientes que son identidades humanas. Así que eso no lo vamos a perder nunca de vista. Estamos en un mundo de velocidad de cambio fenomenales, esto es lo que nos vienen señalando los disertantes y también lo sabemos nosotros. Nos están aportando un montón de reconceptualizaciones que necesitamos, despertarnos, salir a veces de esas cajitas de confort que tenemos en cada una de nuestras localidades, colonia y demás, y pensar un poco más en el todo. Hemos sido atravesados a lo largo de lo de Roy, de lo de Fernando, el año pasado lo de Fernando Vilela, Marcelo Posada y otros, siempre por la cuestión de la velocidad de los cambios técnicos, que son los que están acelerando un montón de procesos que también son inéditos. Y ahí es donde vemos cada vez más amplia la brecha de la Argentina con el mundo, y ahí como que no nos tiene que entrar la desesperación, todo lo contrario, nos tiene que entrar la calma y la serenidad de nuestros abuelos cuando desembarcaron acá y ocuparon estas tierras que no conocían, ni siquiera sabían dónde estaba el agua, ni cómo iban a vivir al día siguiente, y pudieron. Entonces digo, eso para nosotros es territorio, eso para nosotros es progresismo, eso para nosotros son los desafíos de agenda abierta. Por un lado, tratamos siempre de tomar todas las dimensiones. Ahí con Iván estamos viendo, ante el desafío que surgió en la charla de Fernando, de armar algo, la alusión al día del Pita, pero armar algo que tiene que ver con esto de cómo se comunica hoy, que son las redes, cómo actuamos con una ciudadanía activa para interpretar las noticias, las fake news y todo lo que sabemos que existen. Estamos tratando de pensar con Pablo algunas cuestiones que tienen que ver con política de desarrollo social del ser humano, pero en nuestras comunidades. Una cosa es desarrollar política en Rosario y otra es hacerlo en Colonia Vicha, o en Colonia Raquel, o en María Juana. Entonces, digamos, cómo podemos apuntalar las gestiones locales y tomar también elementos de esas gestiones locales que son riquísimos, que se pierden a veces. No podemos descuidar el territorio. La hidrovía está cruzando nuestro debate en términos de generación de riqueza. Parece que el departamento castellano es más mediterráneo, pero no es cierto. En algún momento
Córdoba bajo algún canal de agua que haremos juntos y que en su momento lo pensó y lo intentó trabajar Miguel Lichi, se hará una realidad porque tenemos que salir con toda la industria territorial de Pampa Húmeda al río. En fin, todas estas cosas son las que intentamos con Pablo poner siempre en la agenda de este encuentro tan lindo de los martes que nos une, que nos hermana, que nos fraterniza. Hoy en particular, y lamentablemente, porque creo que todos esperamos los martes y esperamos las provocaciones respetuosas de Fernando para desacomodar ideas y acomodar nuevas ideas. Hoy vamos a ir a un punto que le habíamos pedido en su momento, que era toda la cuestión donde él se ha especializado más en la Argentina, el mundo asiático, la evolución de ese mundo, los nacionalismos, cómo fueron generando sus estrategias de desarrollo, qué significa para la Argentina hoy relacionarnos con ese mundo, los desafíos, pero también los peligros, las potencialidades. Él dejó 2 títulos muy fuertes el martes pasado, las nuevas tecnocracias autoritarias, si no me equivoco, un término a mí me hizo un fuerte cimbronazo en el pensamiento. Y decía que hay una yapa, porque en algún momento nosotros también le habíamos pedido incorporar algunos conceptos de lo que significa la libertad, el pensamiento, el liberalismo político, la política hoy en el mundo, acá, cómo la volvemos a revalorizar, o si podremos o no podremos. Y entonces Fernando, hoy la yapa que nos trae es un colega en términos académicos, un intelectual, un miembro del CONICET, que es Julio Montero, un filósofo que en la parte final va a abordar algunos de estos disparadores y después, como siempre, abrimos la etapa de que cada uno intervenga, pregunte, reflexione, vaya y venga, digamos, no usemos el mouse, usemos la palabra. Así que, Fernando, adelante. Bueno, Raúl, muchas gracias por la presentación. Gracias por estos 4 encuentros, a todos ustedes también. Voy a compartir un PowerPoint, como siempre, pero en esta ocasión dice acá mi mail y también un Twitter del Grupo de Estudios de Asia, pero en general cualquier cosa que quieran escribirme, consultarme, tanto en el mail como en ese tweet más puntualmente de tema asiático me encuentran. Como decía Raúl, hoy vamos a hacer una especie de viaje para Asia que va a estar finalizado con la presencia de Julio Montero, porque el desafío asiático no solamente es un desafío económico, es un desafío ideológico, social, de cómo mirar el mundo, ¿no? Y si, como se espera para dentro, ya hoy, para nosotros es hoy en día, pero en el mundo se espera que para dentro de unos años dominen, o sea, la potencia hegemónica, las potencias asiáticas, va a ser importante saber cómo piensan y cómo podemos nosotros también oponer a eso una renovación de nuestras ideas. Este mapa que están viendo ahora es un mapa del mundo visto con los ojos chinos, ¿no? Entonces, al verlo con los ojos chinos ya se ordena de otra manera, es decir, todo lo que es Asia y el Pacífico está en el medio, ¿no? Y esta es un poco la mirada de ellos. Y a partir de esa mirada tenemos que intentar pensar Asia desde de nuestros ojos y nuestra parte del mundo, ¿no? Que es Argentina. Es una zona que está en cambios permanentes, donde, como dije en otra ocasión, la presencia de la colonización y la descolonización y los procesos independentistas están muy presentes, ¿no? Como nosotros, que pasaron hace 200 años la independencia o más, y la colonia, bueno, empezó en el siglo XV. Acá estamos hablando de momentos más tempranos. Estamos hablando de países producto de la división del mundo posguerra fría, con lo cual también las fronteras que han sido producto de los acuerdos geopolíticos de las potencias de la época son propicias para rivalidades territoriales e históricas, y al mismo tiempo es un espacio con la presencia regional
donde la presencia del contexto internacional en la realidad regional es muy fuerte. En América Latina no siempre somos importantes para el mundo, ¿no? Entonces, en los diferentes contextos muchas veces no aparecemos. Pero esa zona del mundo sí. Para tirar un solo ejemplo, la guerra de Vietnam, ¿no? En la Guerra Fría, o la guerra contra el terrorismo en Irán, Irak, etc. Es una zona muy densa en términos de religiones y de puntos de vista históricos, con lo cual tienen una serie de valores muy influidos por miradas religiosas que no son digamos, del continente judeo-cristiano, el continente entendido como la base judeo-cristiana, lo cual abre un montón de diferencias y perspectivas que vamos a charlar. Por supuesto, diversidades lingüísticas y étnicas muy superiores en número a las que conocemos en otros lugares. Y como también dije en un momento, son sociedades que preexisten al Estado Nacional, ¿no? Todas ellas son grupos étnicos milenarios, con lo cual sus estados nacionales actuales son solo una etapa en su historia, a diferencia de Argentina, Uruguay, Chile, que somos sociedades nacidas de diseño de estados nacionales. Para mirarlo de América Latina en general y de Argentina en particular, tenemos un montón de agendas comunes, productivas, de desarrollo, de lucha contra la pobreza, contra las pandemias, seguridad marítima, medioambiental, derechos de las mujeres. Bueno, las agendas comunes son muy importantes, pero existe una escasa tradición de trabajo conjunto entre los países asiáticos y los países, en general Argentina, no todos los países latinoamericanos. Esto yo lo mostré ya antes en otro de los encuentros, pero bueno, es importante verlo. Pensamos que para el 2050, esas barritas rojas es el PBI global. Entonces el PBI global está yendo para el lado de Oriente. Así como desde el 1700 estaba en el lado celeste, que es Occidente, lo que vemos es que el PBI mundial, el poder mundial, está pasando para otro lugar. ¿Por qué importa Asia? Bueno, si vemos la imagen de la derecha, vemos que en los 90 había un solo país asiático, que era China, y Japón, dos países, en la lista de los 10, digamos. Rusia, vamos a ver después dónde lo ponemos. En el 2008 está China, y ya Japón, sí, sigue ahí Japón todavía, dos todavía, no suma más nada. Pero para el 2024, que nos falta tanto, está China, está India, está Japón, está Indonesia, y sigue Rusia ahí, que después vamos a ver qué hacemos con ella. Que esto también es parte de los países asiáticos, ¿no? Y en el cuadro de la izquierda lo que vemos es que de las clases medias mundiales, la gran mayoría de las que se van sumando como clases medias provienen del mundo asiático. Esto es muy importante para nosotros, para América Latina, para Argentina y para Santa Fe, porque las clases medias lo que las distinguen básicamente del mundo campesino de subsistencia es el consumo sobre todo de alimentos, pero también de otras cosas. Pero bueno, siempre es bueno empezar con los mapas, y acá esta es Asia, ¿no? Vemos que ese continente más grande, vemos que es tan enorme que podemos hablar de diferentes Asias. Así como hablamos de diferentes Américas Latinas, también hablamos de diferentes Asias. Puede ser, la ONU nos dio una mano, esto creo que yo lo mostré en un momento, ya no me acuerdo. La ONU decidió, para facilitar el estudio del mundo, dividirlo en regiones. Entonces divide América Latina en Sudamérica, el Caribe, Centroamérica, y Asia también. Nos permite dedicarnos más puntualmente a lo que me interesa a mí hoy, que es Asia Oriental. Por supuesto que geopolíticamente el conflicto israelí-palestino es muy importante, y los gobiernos de la postsoviéticos de Asia Central también, y el conflicto de Afganistán también, pero no es puntualmente a lo que nos vamos a dedicar hoy, que es a lo que podemos llamar Asia Oriental, que en general tiene como varias regiones, con dos potencias muy importantes, una India y la otra China, pero que si uno lo estira hacia el Pacífico, también se encuentra con Indonesia, y sobre todo lo que es Oceanía,
que son también un espacio competidor de los productos argentinos. Este es el mapa de lo que vendría a ser la parte de India. India no se conoce mucho. Justo hoy me llegó un aviso de una conferencia pública que va a haber dentro de 2 o 3 días, donde el gobernador de Santa Fe se junta con el embajador indio para hablar de, no sé de qué van a hablar, pero van a hablar de algo, supongo que van a hablar de los vínculos de la provincia con la India, lo cual es muy importante. Ya el presidente Macri en su mandato fue a la India, y esto es muy importante porque la India es un país que tiene 1.000 y pico de millones, 1.500 millones de habitantes, va a tener más habitantes que China. Esto quiere decir que va a ser, que tiene un mercado gigante. Además es uno de los pocos países democráticos de Asia, lo cual permite una vinculación diferente también. Y a los países dependientes de China como Argentina, les viene bien para equilibrar esa dependencia. Lo que se llama el subcontinente indio también incluye a Pakistán, también incluye a Nepal, también incluye a Bután, y esa pequeña isla al sur que parece una lágrima, que se llama la lágrima de Asia, que es Sri Lanka. Esta es una parte del mundo que Argentina todavía no experimentó. Recién está empezando a acercarse ahí, está más volcada hacia otro lugar. Pero este es un lugar clave. Las economías, digamos que tanto los políticos como los gestores tienen que empezar a mirar a la India porque es un mercado que no puede dejarse pasar. Después está el sudeste asiático, países más conocidos también, Tailandia, Vietnam, Camboya, Birmania, Indonesia, Filipinas, Laos. Esta zona se hizo famosa por la guerra de Vietnam. De hecho, ahí a la derecha lo vemos a Richard Nixon, expresidente norteamericano, que hizo una cadena nacional para contarle a sus ciudadanos por qué se estaba metiendo en una guerra donde nadie sabía que había. Entonces intentó mostrar dónde estaba el sudeste asiático. El sudeste asiático es muy importante para nosotros. Es muy importante económicamente porque, por ejemplo, en países individuales, entre los 10 primeros países que compran productos argentinos están Indonesia y Vietnam. Y entre el colectivo de países y de grupos tipo Unión Europea, etcétera, el Mercosur asiático, que se llama ASEAN, de los países del Mercosur, son 10 países que ahí está la lista en las Filipinas, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Timor y Vietnam, forman una economía muy importante. Hace 3-4 meses, todos los países de Oceanía, todos los países de ASEAN, estos 10 países, más China, más Japón, más Corea del Sur, firmaron un acuerdo de libre comercio, el más grande del mundo. Y eso es algo que para Argentina es importante estar atento ahí, porque ahí están nuestros clientes. Y si nuestros clientes se juntan, no siempre va a ser una buena noticia para nosotros. Ahora, hablando un poco del Pacífico, Asia-Pacífico, si lo miramos de otra perspectiva, más abierta, también incluye otros países, ¿no? Y ahí aparece Estados Unidos, aparece Canadá, aparece México, aparece Colombia, aparece Perú, aparece Chile, ¿no? Que son los países, digamos, privilegiados de intercambio con el mundo asiático, comparten un océano. Argentina, Uruguay, Brasil, tendría Bolivia, porque no tiene ni a uno ni a otro, pero tiene más problemas, ¿no? Estados Unidos, cuando armó su cinturón de seguridad geopolítico, así que invadió Puerto Rico, invadió Cuba, tomó México, tomó Filipinas y tomó una serie de islas, como la isla de Guam, que está marcada ahí, que hoy es una base norteamericana sobre todo, al lado de Filipinas, hace que la presencia de Estados Unidos como país pacífico sea muy importante. Recordemos que Obama había nacido en Hawái, ¿no? Y que están ahí, si vemos el hemisferio a la derecha, vemos que está ahí nomás de Filipinas. Entonces, cuando abrimos un poco el escenario, vemos que el mundo pacífico es el mundo que va a tomar preponderancia frente a lo que viene pasando desde hace varios siglos, que es el mundo atlántico.
el mundo europeo, ¿no? Y efectivamente el que entra en decadencia, tanto económica como geopolítica, en este cambio, primero que nada es el mundo europeo, que es el que pierde presencia comercial, presencia política y presencia ideológica. Y cuando hablamos de ideología, es cuando el mundo europeo es el que nos proveyó de ideas de libertad, la democracia, toda esta agenda de valores, a veces más cínica, menos cínica, más formal, menos formal, pero fue Europa la que lo introdujo en la geopolítica desde la época en que Gran Bretaña era la gran potencia del mundo. Esto quiere decir que a la medida que esta potencia europea se apaga, también se apagan algunos de estos valores que insertó en el mundo y por supuesto empiezan a aparecer otros valores que son los que vienen del mundo asiático. Esto lo voy a pasar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Voy a buscar un reloj para ver la hora. Si voy midiendo. Vemos que en general hablamos de países nuevos, ¿no? Que son países cuyas independencias en general son, como dije al principio, son más recientes, a diferencia de la Argentina. Incluso Timor es de 1999, ¿no? Hay países como Singapur, Malasia, Indonesia del 50. En general son países bastante nuevos. También es una zona importante porque es el escenario del principal conflicto geopolítico que vive el mundo hoy, que es muy importante para nosotros como Argentina porque nuestros productos de exportación de los que vivimos pasan por ahí, que es el tema del mar de la China Oriental, que lo quiero mostrar acá. Si bien se llama Mar de la China, no pertenece a China, por ahí pasa el 30% del comercio mundial, pasa el 80% del petróleo y el 30% del gas que recibe China, el 60% del petróleo que recibe Japón y Corea del Sur, el 90% de las exportaciones vietnamitas. De los 20 puertos con más contenedores, 12 están ahí, además de tener enormes recursos pesqueros y energéticos. Por lo tanto, ahí están disputando esa zona entre los 10 países de ASEAN, Australia, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, ¿no? ¿Por qué pelean ahí? Porque pelean porque atravesar esa zona comercialmente es clave para las economías de esos países. En el caso de China es muy importante porque China es un país que, como le pasó a Inglaterra cuando era una potencia mundial, y a diferencia de Estados Unidos, no son proveedores de todo lo que consumen. Si China perdiera el control de ese mar, perdería la posibilidad de que ingrese por ahí gran parte de los productos de los que vive su población. China reclama todo, el 80% reclama que esa zona es toda de ellas. En cambio, los demás países también. De hecho, Filipinas lo llevó a La Haya y le ganó un juicio. Les reitero que mirando el mapa de este lugar, ¿no? Porque por eso está en Estados Unidos también metido en este problema. ¿Qué hace China para reclamar sus derechos? Construye islas artificiales. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo construyo una isla, por lo tanto me corresponden las 200 millas náuticas, todo alrededor, ¿no? Pensemos que las fronteras marítimas son de muy difícil delimitación. A veces las terrestres también, pero las marítimas mucho más. Entonces China construyó ya 1.215 islas. Los demás países también intentan construir islas artificiales que, por supuesto, en general llenan de instalaciones militares. Esto fue de tal manera que la ONU tuvo que intervenir y definir qué es una isla, ¿no? Entonces una isla es aquel lugar que tiene una población, que no puede ser una base militar. Por lo tanto, China, ¿qué empezó a hacer? Empezó a mover población a las islas y empezó a pagar turismo para sus propios habitantes para que vayan a las islas también. Hoy es un conflicto muy importante que está ocurriendo ahí. Ya hubo enfrentamientos entre China y Vietnam. Esto es llamativo, ¿no? Porque Vietnam y China son dos países comunistas que deberían ser,
ser de los pocos países comunistas que quedan hoy en el mundo, ser aliados. Pero son milenarios adversarios. Y además se han enfrentado en estas islas, se han enfrentado hace pocos meses con bajas importantes para Vietnam. Ya han tenido una guerra, porque Vietnam se independizó primero ganando a los franceses, después derrotando a los norteamericanos, y por último, cuando se fueron los norteamericanos, entraron los chinos, y también los derrotaron, ¿no? Entonces Vietnam tiene como una trayectoria de enfrentamiento también con China. Esto también lo muestro más o menos rápido, pero un producto del recalentamiento del planeta es que los hielos de los polos se derriten. Por lo tanto, también al derretirse los hielos, también aparecen otras rutas. Tomando como punto de partida Hamburgo, en Alemania, el mapa del hemisferio de la derecha muestra la nueva ruta, la azul, que vendría a reemplazar la naranja. La naranja es la zona conflictiva. Esa ruta azul está siendo producto de una nueva alianza geopolítica que hace un tiempo está en el mundo, que es la alianza ruso-china, que no siempre fueron amigos. En la época que era la Unión Soviética, que también eran comunistas, Rusia y China eran enemigos. De hecho, China era aliada de Estados Unidos. Esto tiene que ver también con los intereses y con algo que es muy importante para América Latina para que entendamos. Para los orientales, las peleas son una cosa, la religión es otra cosa, y los negocios es otra cosa. Uno puede hacer negocios con su peor enemigo. De hecho, Vietnam y China son adversarios y son socios comerciales. Taiwán es una islita escindida de China, con muchos problemas y enemigos en algún punto, pero son socios comerciales. Entonces, que tengan problemas de cualquier índole no quiere decir que no puedan comerciar. Algo que quizás en Occidente nos cuesta más entender. ¿Qué se juega China en todo este conflicto? Bueno, China es una potencia que está en expansión sus ideas, está en expansión sus fuerzas armadas, e intenta hacer lo que hizo Estados Unidos. El problema de China es que a diferencia de Inglaterra, cuando fue una potencia, que es una isla, y de Estados Unidos, que es casi un continente en sí mismo, de hecho Estados Unidos le compra Alaska a Rusia para poder cerrar su cinturón de seguridad, China tiene que construir su propio cinturón de seguridad, su patio trasero. ¿Qué es lo que está haciendo ahora, básicamente? Tratando de resolver muchos conflictos que son muy difíciles de resolver. China, lo que se llama el collar de perlas chino, no solo intenta cerrar su zona de influencia, sino también de extender su propia influencia económica. En estos mapas, que los muestro rápidamente, muestran los conflictos geopolíticos que tiene China. Así como Estados Unidos tiene a Cuba, ahí en un problema que no sabe muy bien cómo resolver, China tiene a Taiwán, que es una parte de China, pero que está separada. Y Taiwán es un país capitalista. Es un país no reconocido por la ONU, pero es un Estado. Tiene la región rebelde de Xinjiang, que es una zona musulmana dentro de China. En China cualquier cosa que haya son muchos. Debe tener más de 50 millones de musulmanes. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que hay instalados campos de concentración, que hay persecuciones. Bueno, China tiene un sistema de partido único, con control de la prensa, con control de las redes sociales, con control de la población. Es muy difícil, China no es un país democrático, aunque ellos a sí mismos se llaman democráticos. China tiene un conflicto en la zona de Cachemira con la India, que es algo muy curioso porque es un conflicto donde están prohibidas una zona que acordaron que no pueden tener armas, pero se matan a machetazos y a armas de fuego y a palazos periódicamente. Y la zona del Tíbet, por último, otra zona donde es una zona autónoma. Al ser zonas milenarias arrastran conflictos. Bueno, el tema del Dalai Lama, que es un tema también bastante conocido. O sea, China tiene problemas también a la hora de construir una zona segura para poder desarrollarse como potencia. Les muestro rápidamente. China tiene una policía de 660.000 habitantes, muy bien armada, y tiene un ejército de 2 millones de personas, entre ejércitos, fuerza aérea, armada y la artillería. Y tiene reservistas
por medio millón, para que tengamos una dimensión del poder que tiene, el poder militar que tiene China, que además últimamente se ha desarrollado sobre todo en las fuerzas navales, porque, porque los conflictos que se vienen van a ser en los océanos. Y también ha crecido mucho en su producción tecnológica de armamentos, al punto que así como en la Guerra Fría, el acuerdo era que, bueno, todos saben que si hay una guerra nuclear, todo se destruye. China retoma esa idea y genera una especie de doctrina en la cual el conflicto militar que se tenga que ganar tiene que ir por vía de los sistemas informáticos y por vía de la anulación de los sistemas informáticos del otro, más que por digamos, la superioridad militar. Pero bueno, presentando un poco el panorama, si el mundo que viene es un mundo con influencia asiática, como vemos hacia la derecha de la pantalla, Asia no viene con una idea de la democracia, llamémosle clásica, liberal. Viene con idea de autoritarismos, con ideas de estados dominando sociedades civiles, es cierto, con redes, con formas de democracia populares que son complejas, pero al mismo tiempo son diferentes a la que entendemos nosotros por democracia. Y vemos que eso no solamente pasa en China, pasa en general en el mundo asiático. Rusia, en general, nadie sabe muy bien si forma parte de Asia o no. Algunos creen que es un continente llamado Eurasia, el que habría que pensar. Los continentes son en general convenciones geográficas. Asia no incluye a Rusia en términos estrictos, pero evidentemente la influencia de Rusia, que es un país gigante, es muy importante en Asia. Los países en verde son los países que se consideran democráticos, los de Oceanía, a la derecha, India, Mongolia, bueno, si vamos más a Israel también se considera democrático. En Asia, de 54 países, se consideran democráticos entre 5 y 7 nada más. ¿Mm? O sea, el 10% de los países asiáticos son democráticos. Y con la libertad de prensa un poco parecido, yo les decía, ¿no? O sea que si el mundo que viene es un mundo dominado por Asia, la prensa va a tener más problemas de los que ya tiene. Pero al mismo tiempo tiene experimentos muy interesantes, ¿no? Esto está en inglés, pero más o menos India es el país democrático más grande del mundo. Imagínense ustedes organizar una elección en la que tienen que votar 1.200 millones de personas, a través de territorios absolutamente difíciles, grupos étnicos de todo tipo, sectores selváticos con mucha incapacidad de entrar. 1.500 millones de personas votan, las elecciones en India duran un mes, porque eso es lo que se tarda en votar, en organizar la votación. Bueno, hay otros países de Asia, yo acá le pongo el ejemplo, India es el más democrático, por ejemplo, Camboya es uno de los más autoritarios. También el sistema de partido único, Vietnam partido único, Laos partido único, aquellos países que son herederos del sistema comunista son partidos únicos. Pero que, digamos, un dirigente latinoamericano que hiciese esta declaración, ¿no? Hay que esperar hasta la próxima vida, tendría algún problema en Latinoamérica. Pero en el mundo budista, el tema de la reencarnación es muy importante. El tema de la mirada judeo-cristiana, que hace que esta sea nuestra única vida y después nos vamos a otro lugar, o el ateísmo, que no nos vamos a ningún lugar, hace que lo que hagamos en esta vida es muy importante, pero filosóficamente la protección de la vida es muy importante. En el mundo budista, ellos creen que reencarnan en otras vidas y que la forma en que mueren es determinante para la reencarnación. Por eso la consideración de la vida humana parte de otro lugar, totalmente diferente. Y quiero decir además que en estos países digamos, la religión es menos cínica que en América Latina, donde en América Latina, como creo que dije una vez, todos profesamos formalmente alguna religión, pero a la hora de cuánto la cumplimos en sus preceptos, es mucho más laxo, ¿no?
Entonces la combinación que encontramos como en Camboya es países que van a crecer muchísimo económicamente, pero cuyos regímenes políticos son muy cerrados y autoritarios. En este mapa se ve que además la votación, a diferencia de otros lugares, la votación no es obligatoria, digamos, ¿no? No hay sanciones o directamente no es obligatorio, con lo cual las votaciones en países tan grandes y tan selváticos y tan desorganizados, en general no son grandes participaciones electorales tampoco. La idea de un hombre, un voto, es más del liberalismo europeo, ¿no? Este es un mapa de Indonesia. Indonesia y Filipinas deben tener más o menos 15.000 islas. ¿Cómo se organiza una elección en estos lugares? Donde además hay grupos guerrilleros, hay grupos de crimen organizado. Bueno, la democracia no solo tiene un problema político, tiene un problema organizativo. Indonesia es un país democrático, tiene aproximadamente 260 millones de habitantes. Hace sus elecciones en un solo día y no hay denuncia de fraude, ¿no? Es interesante para pensar también nosotros que nos quejamos con 30 millones de votantes, ¿no? Y claro, si hablamos de lista sábana, tienen bastante para decir los indonesios. Acá tengo unas fotos que son interesantes para mostrar en algunas imágenes lo difícil que es la logística democrática, ¿no? Más de 300 trabajadores muertos por agotamiento para contar los votos en 24 horas. Imaginemos lo que es un poco la mitad de los muertos en la guerra de las Malvinas recientes. Entonces, ir a estos lugares a llevar las urnas es muy complejo y es todo un proceso logístico que hace que la democracia tenga varios problemas, además de la cuestión ideológica, ¿no? Acá estas fotos son muy interesantes, lo que le cuesta a la democracia a estos países. Incluso los estados tratan de hacer de publicidad para que la gente vote, en este caso disfrazando actores que van con las urnas. Son muy interesantes las fotos. En general, en el mundo asiático, cuando uno vota, al final de votar le marcan el dedo. Es algo muy común en Asia. Bueno, no sé si entró Julio, Raúl, vos me dirás cuando entre. Estimado Fernando, a Julio, si no me equivoco, lo vi que apareció, porque apareció una persona con anteojos, ¿puede ser? A ver si lo tengo por acá. Si está, me gustaría que hagas el puente, lo presente y continúes, ¿te parece? No sé si estás ahí, Julio, voy a ir terminando. El sudeste asiático y el mundo asiático en general, como mostré una vez este mapa, es un mundo de diversidad religiosa, ¿no? Vemos los colores, solamente los colores nos muestran la diversidad. Donde el budismo es muy importante, pero el budismo a su vez marca diferencias, no todos budismos como el cristianismo. Sí, está desde el principio, me dice. Perfecto. Entonces, la diferencia entre China y Vietnam tiene que ver también con prácticas budistas y con Camboya también. Entonces, el budismo es una religión bastante importante y dominante en estos países. Como les marcaba anteriormente, así como hay gran diversidad, y eso está bueno mostrarlo, y es conflictiva la democracia, también es el continente donde las bombas atómicas proliferan. Entonces vamos a tener que pensar que es una zona altamente inestable. Voy muy rápido porque ya está Julio ahí. ¿Qué nos une con Asia? Bueno, George Orwell, que nació en la India, escribió su 1984 a partir de su experiencia en Asia, ¿no? En Asia también tenemos vinculaciones literarias muy importantes. Por ejemplo, por dar un caso, Neruda también estuvo también en Asia. Pero las vinculaciones políticas son también rápidas. Por ejemplo, en toda Asia el cacerolazo es una forma de expresión social, ¿no? Que nos resulta muy conocida a nosotros. Y a su vez los jóvenes, utilizando la cultura occidental, a la izquierda disfrazados de Harry Potter, a la derecha
utilizando el símbolo de los Juegos del Hambre, la película. La influencia de la cultura occidental es muy fuerte e influye en el repertorio de la protesta social, que también es muy fuerte porque así como los estados son poco democráticos, las sociedades tienen tradiciones, no diría democráticas, porque son sociedades que no han vivido el liberalismo, de ninguna forma, ¿no? No han tenido gobierno, no es que tienen golpes militares que les interrumpieron la democracia. La mayoría de esos países no han vivido experiencias típica argentina, yo tengo derechos, tengo mi derecho de, ¿no? Pero sí tienen una costumbre de derechos humanos y de reivindicaciones frente al Estado a partir de redes familiares, de redes sociales. Con Argentina tenemos muchas vinculaciones. Nosotros hemos recibido en la época del proceso militar, la dictadura militar, cuando fue la época de que en el mundo se cuestionaba la dictadura argentina, la dictadura militar recibió a cambio a un grupo muy importante de asiáticos, de Camboya, de Laos, de Laos, de Camboya y de Tailandia. Que ahora, hoy hay colonias todavía en Chascomús, en Misiones, hay colonias muy, muy importantes. El Buda más grande del mundo está en Misiones, ¿no? O sea que tenemos, bueno, sin contar la migración china, la migración japonesa. Nuestra justicia también al ser justicia global, está metida en conflictos étnicos asiáticos a partir de la cuestión de la, ¿cómo se dice?, la justicia universal, ¿no? Los tribunales argentinos están juzgando crímenes de lesa humanidad en Asia, sin contar el comercio, ¿no? Pero por último, para mostrar este breve repaso muy rápido hoy, porque va a hablar Julio ahora, esto es un sitio de la memoria, como es la ESMA en Argentina, ¿no? Lo que vemos ahí son las calaveras de los muertos. En Camboya, en Indonesia, en Timor, hubo dictaduras que mataron millones de personas. En Camboya mataron 2 millones de personas en 4 años. En Indonesia, 500.000 personas en una semana. Para ver las cantidades que estamos manejando, ¿no? Pero a diferencia de la cuestión cristiana, que habla de, bueno, que todo el tema del entierro, todo el tema del cuerpo humano, en el mundo oriental es diferente. La exposición del cuerpo es posible, ¿no? Acá, imaginemos si nosotros tuviésemos los muertos de la dictadura en una vitrina mostrándolos, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con las diferencias entre las mentalidades, en la apropiación del espacio público, en la forma de expresarse, en la forma de pararse físicamente uno al lado del otro, en la forma de hacer la política. El mundo asiático nos plantea una impugnación total a nuestras ideas occidentales. Y la mala noticia es que, siendo Estados Unidos una potencia hegemónica, hasta ahora, con el que compartimos un alfabeto latino, religión, son cristianos y católicos, una base lingüística, una cultura occidental, compartimos una región, compartimos un modelo constitucional y político que heredamos de ellos, y nunca nos entendimos, y siempre nos relacionamos con prejuicios con ellos, y a partir de ideas poco vinculadas con la realidad. Imaginemos cómo puede ocurrir eso cuando tengamos que relacionarnos con los orientales, ¿no? Todo hace predecir que va a ser mucho más difícil. De hecho, a veces a mí me llaman de empresas, me dicen, che, tenemos que negociar con los chinos tal cosa, no entendemos qué quieren, no entendemos cómo nos piden. Bueno, efectivamente, el vínculo con el mundo asiático es un desafío para nosotros. Y vamos a tener que detenernos a pensar, porque ya hoy nuestra economía depende de ellos, ¿no? Y creo que eso es el desafío que viene para los próximos años. Como dije la vez pasada, esta es la agenda del siglo XXI. Creo que Julio ya está, y ya le quiero dejar la palabra porque él nos va a hablar un poquito más de los desafíos ideológicos y políticos que tiene la democracia, la idea de la libertad en el siglo XXI y que son tan diferentes del siglo XX. Hola Julio, ¿andás por ahí? Hola Fer, ¿me escuchás ahora? Sí, perfecto. Fer, Bueno, hace una mínima presentación para todos los oyentes de un poco los antecedentes de Julio, por favor, antes que... Bueno,
Julio Montero es un colega a quien conocí cursando en la Facultad de Filosofía y Letras. Julio es filósofo, pero no solo es un brillante filósofo, sino que también es doctor y es miembro del CONICET, y fue presidente de Amnesty International durante varios años. Es una persona habituada a escribir en medios internacionales y nacionales, y es una de las personas jóvenes con, yo creo, más brillantes en términos de reflexiones políticas, ideológicas, siempre desde el punto de vista teórico y académico. Así que los dejo con Julio. Voy a ver si puedo salir de la pantalla y ya volver a la... Ahí. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Como se habrán dado cuenta, Fernando es un gran amigo, eso explica su elogiosa presentación. La verdad que para mí es un placer estar con ustedes. Apoyo firmemente todas las iniciativas que intentan conectar un poco mejor el mundo de la política con el mundo de las ideas y de la academia. Así que, bueno, le quiero agradecer a Fernando por la invitación y a todos ustedes por su interés y por conectarse. Fernando me pidió que les hablara un poco sobre las ideas del progreso y de la democracia y de la libertad en este contexto tan particular que tenemos en América Latina, en donde los populismos parecen haberse apropiado de todo el cuadrante que está al centro a la izquierda, ¿no? Ahora me doy cuenta de que la idea de Fer es que yo complementara un poco el panorama global de los peligros a la democracia y la sociedad abierta en el siglo XXI, ¿no? Porque un peligro es este del que Fer hablaba, que viene de Asia, y que son las tecnoautocracias y las ideas colectivistas, ¿no? En Asia tenemos un montón de gobiernos no democráticos, en algunos casos dictaduras, en otros casos formas híbridas, pero siempre en las antípodas de lo que es la democracia liberal o constitucional tradicional. Y el otro gran peligro en este momento lo tenemos en Occidente y del lado de los populismos, ¿no? Ya sean populismos de derecha o de izquierda. Así que, bueno, lo que yo quisiera es analizar un poco con ustedes si el populismo, especialmente los populismos de izquierda, son o no una forma de progresismo, ¿no? Si es la única forma de progresismo que tenemos y si existen alternativas mejores, ¿no? Para canalizar lo que podría ser la agenda socialista en el siglo XXI. Voy a ser, digamos, mucho menos académico, mucho menos técnico que Fernando, que dio una extraordinaria clase magistral. La verdad que lamento haberme perdido clases previas porque aprendí un montón en este ratito. Y tal vez voy a ser un poco más político, ¿no? En realidad, para empezar, digamos, esta idea de que gente como Chávez o Maduro pueden ser progresistas o de izquierda, a mí me parece un fenómeno cultural muy difícil de entender, ¿no? Tanto, digamos, en el plano histórico como en el filosófico. Y les digo esto porque si uno mira con un mínimo de cuidado lo que ha sido el ideario progresista tradicional, uno encuentra una cosa totalmente distinta. Obviamente, bueno, la noción de progreso como categoría política, o si ustedes quieren incluso como categoría ideológica, tiene una larga trayectoria y es objeto, digamos, de debate académico. Y yo no puedo revisar, digamos, la historia del concepto acá porque tenemos poco tiempo, pero sí les puedo decir que filosóficamente el progresismo está asociado con esa corriente de pensamiento que surge en los siglos XVII y XVIII y a la que nos referimos un poco genéricamente como la Ilustración. En el campo de la política, este pensamiento ilustrado tiene dos vertientes bien definidas pero relativamente convergentes, especialmente en los siglos XVII y XVIII, ¿no? La primera de esas vertientes es el liberalismo, que ustedes lo pueden rastrear en la obra de autores como Locke y Kant, por mencionar solo algunos, y la segunda vertiente es la republicana, representada, por ejemplo, por Rousseau y después por Montesquieu y por Tocqueville. Estas dos corrientes tienen una cantidad de diferencias importantes que no les voy a contar ahora, pero si ustedes quieren esto lo podemos retomar después en las preguntas. Pero a pesar de esas diferencias doctrinarias, liberalismo y republicanismo también tienen muchos puntos de convergencia, ¿no? Fundamentalmente, tanto el liberalismo como el republicanismo moderno son sistemas de pensamiento que se oponen al antiguo régimen feudal. Más concretamente, yo les diría que lo que estas dos corrientes rechazan del orden medieval
son la profunda falta de dinamismo económico y social, el despotismo político y la estructuración de la vida pública en torno a una especie de relato mítico religioso que justificaba relaciones de dominación entre el gobierno y sus gobernados, pero también entre distintos grupos sociales. Y al margen de sus matices, la solución que liberales y republicanos proponen es bastante parecida, y yo diría que se puede resumir en 3 pilares: la igualdad ante la ley, ¿no?, bajo la idea del Estado de Derecho y los derechos individuales; democracia política; y dinamismo económico, social y cultural. Entonces, en última instancia, lo que tenemos en el corazón del programa progresista originario es la idea de la sociedad abierta, ¿no? Bueno, ¿abierta a qué? Y abierta, digamos, a la libre circulación de ideas, abierta al cambio y la innovación, abierta al intercambio comercial y cultural, es decir, lo que decimos normalmente una sociedad cosmopolita, abierta a la participación, abierta al desarrollo tecnológico, bueno, abierta en general, como ven. A partir del siglo XIX y después durante el siglo XX, esta tradición progresista se divide o se subdivide en 2 grandes familias de posiciones que de distintas maneras combinan distintos idearios, ¿no? Está el liberalismo de izquierda, que lo representan, yo qué sé, autores como John Stuart Mill, Alexander von Humboldt, y el socialismo democrático, ¿no? Y yo les diría que durante todo el siglo XIX y una parte del siglo XX, estas 2 ideologías impulsan una agenda bastante parecida, ¿no? Y en lo esencial siguen defendiendo ese ideal originario del progreso y la sociedad abierta del que yo les hablaba recién. Quizás la discrepancia más importante entre liberales de izquierda y socialistas democráticos tiene que ver con la estructura económica. Esto, digamos, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Digamos, el punto es que los liberales de izquierda siguieron apostando por una economía mayormente capitalista, ¿no?, o de libre mercado, con derechos sociales y cierto nivel de intervención estatal en los procesos económicos, mientras que los socialistas, bueno, directamente querían nuevas formas de organización socioeconómica centradas en la socialización de los medios de producción. Pero en el resto de las cosas, estas 2 ideologías, liberalismo de izquierda y socialismo democrático, siguen abrazando la doctrina de los derechos individuales, las libertades políticas, la apertura. De hecho, digamos, como vamos a ver en un rato, estas posiciones prácticamente terminan por fusionarse después de la caída de los socialismos reales, ¿no?, en esa mixtura entre liberalismo y socialismo que los europeos llaman socialdemocracia y los americanos llaman liberalismo igualitario. Bueno, ahora miremos un poco el lado B de la historia. ¿Quiénes fueron los enemigos políticos y filosóficos de este ideario progresista y cosmopolita de la sociedad abierta? Obviamente, entre los siglos XVIII y XIX, el enemigo eran los conservadores, ¿no?, que de una manera u otra soñaban con un retorno a la comunidad estática medieval, ¿no?, esa idea de sociedad cerrada. Pero digamos, hoy lo que me interesa más es que revisemos las disputas que se dan durante el siglo XX. Y ahí lo que tenemos son 2 movimientos que se van desarrollando en paralelo a partir de la crisis del liberalismo en los años 30. Uno de ellos es el fascismo y el otro es el socialismo revolucionario, ¿no?, el marxismo, el socialismo científico, que después queda completamente absorbido por el bolchevismo y el estalinismo. Lo que dice la narrativa oficial es que fascismo y comunismo son corrientes políticas opuestas, ¿no? Pero, digamos, a pesar de esta narrativa oficial, en realidad fascismo y comunismo comparten un montón de cosas. Obviamente, el socialismo revolucionario es un movimiento de la clase obrera, ¿no?, que quiere abolir la propiedad privada. En cambio, el fascismo es más bien un fenómeno, por lo menos en Europa, es un fenómeno de clases medias y altas que reaccionan contra la amenaza comunista y contra las relaciones socialmente horizontales y secularizadas y, digamos, más mercantiles propias de la modernización liberal. No obstante, estas 2 ideologías tienen algo así como un programa común, que consiste, bueno, para decirlo mal y pronto, con terminar con la democracia liberal, tal y como la conocemos, ¿no?, con la división de poderes, con las libertades individuales, con la libre circulación de ideas, con la apertura comercial y cultural. Yo les diría,
digamos, aunque por razones distintas y por caminos diferentes, conceptualmente, fascismo y comunismo buscan volver a una sociedad estática, cerrada y anticosmopolita. Entonces, a lo largo del siglo XX, estas dos ideologías retrógradas, yo las llamaría retrógradas, fueron, digamos así, categóricamente derrotadas, ¿no? El fascismo, bueno, desaparece como tal al final de la Segunda Guerra, y el comunismo más o menos en 1991 con la caída del muro. Pero, digamos, por eso, si ustedes miran la política europea, van a ver que los partidos fascistas no existen, ¿no? No hay algo así como el partido fascista. Si existen, buscan otros nombres, y que los partidos comunistas radicales son muy minoritarios y muy marginales. Y digamos, tanto el fascismo como el comunismo, en sus versiones puras, desaparecieron por muy buenas razones, vinculadas no solamente al fracaso económico, sino también a los niveles de violencia y de autoritarismo que implicaban. Pero lo interesante es que en los últimos años, estas dos ideologías están resurgiendo en una versión menos radicalizada, que ya no habla el lenguaje de la dictadura, ¿no? Como el fascismo y el comunismo, sino el lenguaje de la democracia y a veces hasta el lenguaje de los derechos, ¿no? Y el nombre que los teóricos políticos le pusieron a esta especie de flashback autoritario es precisamente populismo. De hecho, conceptualmente el populismo, digamos ya sea el de izquierda como el de Chávez y Evo, o el de derecha como el de Víctor Orbán en Hungría o el de los Le Pen en Francia, están muy cerca de la doctrina fascista clásica. Por ejemplo, populistas y fascistas comparten la idea de que la representación política no se canaliza a través de mecanismos institucionales, sino a través de un líder que se comunica casi directamente con el pueblo, ¿no? Comparten la idea de que el pueblo es una unidad homogénea y compacta, o sea, son antipluralistas, comparten el nacionalismo y el discurso antiimperialista o antiextranjerista, si ustedes quieren. Bueno, comparten la retórica agonista que divide la sociedad en ellos y nosotros, ¿no? Comparten el irracionalismo político, ¿no? Esta idea de que la política no tiene que ver con el diálogo, con la deliberación, con la negociación, con datos objetivos, sino con la confrontación y en última instancia la derrota definitiva del enemigo, ¿no? Y también comparten cierta manera de entender la economía, tienen un aire de familia con el fascismo en su manera de entender la economía. Y les digo esto porque, a pesar de que se llamen a sí mismos socialistas del siglo XXI, los populistas de izquierda no quieren abolir la propiedad privada como querían los socialistas revolucionarios originarios, ¿no? Lo que quieren es mantener la estructura de clases y cierta forma de propiedad privada, pero poniéndolas al servicio de lo que ellos llaman el interés común, mediante un Estado altamente intervencionista, ¿no? Entonces, en resumen, digamos, igual que el fascismo, los populismos quieren reemplazar la sociedad abierta por una sociedad orgánica, cerrada, ¿no? Que es precisamente el proyecto de la comunidad organizada del que hablaba Perón, y probablemente también lo que nos quiere decir Cristina cuando nos habla de la necesidad de un nuevo pacto social, y cuando nos dice que no se pueden resolver los problemas del siglo XXI con las herramientas del siglo XVIII, que es precisamente, digamos, el siglo de los derechos individuales y de la democracia constitucional. A lo mejor, por todas estas razones, hay algunos politólogos muy importantes, muy prestigiosos, como Nadia Urbinati, que dicen que al final del día el populismo es nada más que una especie de versión ayornada y edulcorada del fascismo, ¿no? Bueno, para no deprimirlos, quiero terminar contándoles un poco dónde creo yo que están las ideas del progreso en el mundo contemporáneo, ¿no? Dónde fue a parar ese ideal progresista que arranca con la modernidad política en el siglo XVII. Esas ideas, por suerte, no murieron ni desaparecieron, sino que, como les decía antes, están representadas por dos tradiciones políticas, que son la socialdemocracia moderna y el liberalismo igualitario, o también podemos decir liberalismo de izquierda, ¿no? Y como también les decía recién, después de la caída del muro, estas dos tradiciones, que tienen orígenes históricos un poco distintos, se fueron aproximando hasta casi fusionarse. Entonces, a nivel teórico, el liberalismo de izquierda parte de la idea de que las personas somos iguales morales, que tenemos el mismo interés en vivir una vida autónoma y en desarrollar
nuestros proyectos de vida libremente y sin interferencias, ¿no? Por eso este liberalismo de izquierda, igual que el liberalismo clásico, reivindica las libertades individuales y la democracia política, ¿no? Pero, a diferencia del liberalismo clásico y también de esto que ahora está tomando, se está volviendo un poco más popular en Argentina, que es el libertarismo, a diferencia de estas expresiones liberales, los liberales igualitarios creen que esas libertades no pueden ser puramente formales, ¿no? Sino que también tienen que ser sustantivas. Es decir, no alcanza solo con la igualdad de derechos ante la ley, sino que además el Estado tiene que tomar medidas proactivas para que todos podamos hacer un ejercicio pleno de nuestra libertad, ¿no? Y esta manera de entender la libertad, ¿no?, como un ideal sustantivo, genera un programa mucho más ambicioso que el programa liberal clásico, que incluye, bueno, cosas tales como la igualdad real de oportunidades, la discriminación positiva, la inclusión de las minorías, servicios públicos de acceso más o menos universal siempre que se puedan financiar, igualdad plena entre los géneros, ¿no?, inclusión de las minorías, preocupación por el medio ambiente, seguro de desempleo. Y este liberalismo igualitario admite también cierto grado de intervención sobre la economía, aunque sin salirse nunca del paradigma del libre mercado, ¿no? Entonces, el programa, si ustedes me ponen un poco de presión, quieren un ejemplo más concreto, yo les diría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, completa, incluyendo civiles y políticos y económicos y sociales. Eso es más o menos el corazón de la agenda del liberalismo igualitario o del liberalismo de izquierda. Y si ustedes se fijan, este liberalismo de izquierda, que en Estados Unidos lo representan figuras como Obama o como Biden, está bastante cerca de lo que son las democracias europeas actuales, ¿no? De hecho, digamos, el programa político de los partidos socialdemócratas, que en algún momento se conoció con el nombre de la Tercera Vía, es más o menos el mismo que este que yo acabo de reconstruir. Digamos, no solamente porque las socialdemocracias actuales rechazan la dictadura y el autoritarismo y reivindican el Estado de Derecho, ¿no?, los derechos humanos, las libertades individuales, sino también porque dejaron de proponer la socialización de la economía y aceptaron que el mercado es el mecanismo más efectivo para producir riqueza y coordinar la acción social. Entonces, ¿cuál es la fórmula de esas famosas democracias sociales escandinavas de la que a veces nos hablan y nos ponen como ejemplo? Bueno, no es el cepo cambiario, no es aislamiento comercial, no es retórica anticapitalista y antiempresaria, no es persecución sistemática del sector exportador, no es asistencia social sin movilidad social ascendente, no es censura, no es confrontación constante con la oposición y con la prensa libre, ¿no? La fórmula de estas democracias sociales escandinavas, el modelo nórdico, es explotar sus ventajas comparativas, ¿no?, exportar todo lo que puedan, producir riqueza a través del mercado y después distribuirla con impuestos progresivos, pero siempre tomando la precaución de no destruir los incentivos para el desarrollo del sector privado. Y obviamente todo esto lo combinan con estricto Estado de Derecho, plena independencia de poderes y plenas libertades individuales y políticas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como conclusión, yo les diría que si uno quiere pensar el progresismo del siglo XXI, tiene que sacarse el populismo de la cabeza, ¿no? O sea, el progresismo siempre fue cosmopolita, siempre fue innovador, siempre fue permeable al cambio, internacionalista, democrático, siempre fue imaginativo, siempre estuvo dispuesto a modificar, a revisar su programa y su agenda para hacer frente a nuevos desafíos, como podría ser ahora el desafío económico y también en algún sentido sociopolítico que representa Asia, ¿no? Digamos, en general, aunque a veces proponga cierto nivel de regulación de la actividad económica, este progresismo democrático cree que la sociedad debe estar al servicio del individuo, ¿no? El individuo al servicio de la comunidad o de la nación o de una causa superior, ¿no? La libertad, el bienestar material para el progresismo democrático es importante, no como un fin en sí mismo, sino como un medio. Es importante porque es un medio para que podamos ejercer la libertad, ¿no? La idea de un bienestar material que no está acompañado de plenas libertades es una idea que carece de sentido para el progresismo democrático, ¿no? Ya sea el socialdemócrata o el liberalismo igualitario. Y carece de sentido porque el bienestar material es precisamente el objetivo, digamos, del sistema político, es garantizar el ejercicio de las libertades individuales para que cada uno pueda llevar adelante el plan de vida que quiere y vivir de acuerdo con sus convicciones y con sus proyectos, ¿no? Bueno, digamos, esto es lo que tenía para contarles y si quieren ahora la seguimos en la discusión y les agradezco mucho su atención y su interés, ha sido un placer estar con ustedes.
Bueno, sin perjuicio que al final de la jornada después Pablo haga los comentarios de cierre, Fernando y Julio, la verdad, digamos, nos ponen todos los elementos arriba de la mesa para seguir pensando, para reflexionar y demás. Dicho esto, dejo abierto, por favor, lo que quieran opinar, preguntar, sugerir. Yo tiro una sola y es para Fernando. Eh, la verdad que ese mundo asiático que lo pincelaste y es mucho más vasto y profundo, a mí me alcanzó para ver que si ya hoy tenemos asimetrías en todos los planos, desde la Argentina hacia el resto del intercambio de bienes y servicios, que es lo que genera las divisas para hacer lo que cada gobierno crea que tiene que hacer, pensar en esa terrible diversidad de comportamientos, de funcionamientos tan distintos al nuestro, y a su vez ver que estamos cada vez más conectados en términos de bienes adquiriendo por ello, me deja rascándome la cabeza, Fernando. No sé, me gustaría que por ahí nos abunde un poquito más en esa línea, cuáles son los riesgos que vos los planteaste y ves. Mira, es difícil hablar de una receta al respecto. Estados Unidos mismos está en este momento tratando de pensar cómo enfrentar esta combinación tan potente de economías de mercado y gobiernos autoritarios. En la década de los 80, cuando Gorbachev hace la perestroika y el glasnost y todo este intento, él dice, bueno, tenemos que rechazar el capitalismo y democratizarnos. Y al poco tiempo todo se destruye. Los chinos y los vietnamitas fueron más inteligentes. Al poco tiempo hicieron reformas muy profundas y dijeron, la verdad es que la democracia no la queremos. Al revés que Gorbachev, lo que necesitamos es el capitalismo, ¿no? Y a partir de iniciaron una construcción de esas economías competitivas, donde vos fijate que en sus no tiene actividad gremial, las jornadas laborales y la protección de los trabajadores son temas que son tabú, por lo cual refiero un poco lo que decía Julio. Para una persona de izquierda y progresista no puede pensar que para sus trabajadores quiere el modelo chino, ¿no? Por el contrario, el gran problema de Estados Unidos es que el costo de sostener los derechos laborales, el control sobre la producción, es lo que le hace perder la batalla comercial con los chinos. Yo creo que esto nos pone en un tema, en una discusión sobre la integración regional, que es fundamental. Que Estados Unidos, como México y Canadá, la está trabajando muy fuertemente. Ellos tienen un tratado de libre comercio que ha cambiado hace poco y se renovó. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar en América Latina es formas de integración no ideológicas, pragmáticas. Necesitamos hacer tratados de comercio con, bueno, justo le mandé a Raúl la imagen que me llegó del evento de Santa Fe y la India, ¿no? Necesitamos empezar a generar discusión con Brasil, con Chile, con Paraguay, con Uruguay, que todos tienen el mismo problema, que es el tema de las asimetrías que tienen con el mundo asiático. Es muy posible, como pasó en el siglo XIX y siglo XVIII, que en algún momento, tecnológicamente, China deje de depender de nosotros. Va a inventar cómo cultivar soja de las rocas. No sé cómo va a ser, pero así como parecía que en Centroamérica iba a ser millonarios toda la vida vendiéndole maní a los europeos para hacer aceite, en algún momento las tecnologías cambian y eso va a llegar. Entonces nosotros tenemos que saber que en algún momento el avance tecnológico les va a permitir prescindir de nosotros. Y en ese momento me parece que es importante, por un lado, hasta ese momento poder generar políticas de integración para comerciar en forma mucho más razonable con el mundo asiático. En segundo lugar, pensar, abandonar la agenda del siglo XX y entrar decididamente en la agenda del siglo XXI. Integración económica, tecnología. Argentina va mal en ese sentido, ¿no? Echando a Mercado Libre, justo sacando a las empresas que van en ese sentido. Necesitamos volver a rediscutir nosotros
como Argentina una agenda nacional vinculada al siglo XXI, hasta que la élite argentina, y por élite me refiero las élites sindicales, empresarias, intelectuales, artísticas, políticas, hasta que los grupos dominantes de cada sector no generen una política, un acuerdo político en función del siglo XXI, yo creo que nuestro destino es más bien oscuro. Me parece que otros países, aún con discusiones, como China, como Chile, como Brasil, aún con todos los problemas que tienen, son agendas, son problemas que son posteriores a eso. Ya tuvieron sus acuerdos, los hicieron avanzar, ahora están rediscutiendo esos acuerdos. Perú, ahora mismo, están discutiendo acuerdos que nosotros todavía no hicimos. Entonces yo no te podría dar la agenda, no te podría dar una receta, pero sí te puedo decir que me parece que nosotros estamos bastante mal posicionados frente a esto. Sigue abierta la lista, por favor, pregunten, opinen. Para no hacer estos vacíos de silencio mientras seguimos, digo, a mí me parece que fue muy bueno el puente con esta corta y contundente exposición de Julio, porque en realidad me parece que para llegar a esto que vos estás planteando, Fernando, deberíamos ponernos de acuerdo en las concepciones básicas de cómo entendemos los acuerdos de la política y en qué paradigma nos paramos, si se puede poner la palabra paradigma, ¿no? No sé, Julio, ¿qué te parece? Hola, Raúl. Sí, mirá, me hiciste acordar de algo, ¿no? Hace un tiempo leí el libro de Félix Luna, El 45, y una de las tesis de Luna en ese libro es que Perón gana las elecciones por una razón, prácticamente por una única razón. Y esa razón es que Perón era el único dirigente político del momento que estaba mirando el siglo XX y lo interpretaba, ¿no? Que trataba de anticipar el futuro, por así decir. Mientras que los dirigentes que competían con Perón, muchos de ellos, digamos, personas muy honradas y también inteligentes, no podían pensar la Argentina y el mundo más allá del siglo XIX, ¿no? Lo que pasó con Perón fue paradójico, porque es cierto que Perón en algún sentido fue un adelantado, y en otro sentido también fue un adelantado que atrasó, porque cuando Perón importó todas estas ideas, que son las ideas del periodo de entreguerras y de, digamos, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, esas ideas ya se estaban terminando en Europa, ¿no? Estaban desapareciendo. Toda esta idea de que el ciclo de la democracia liberal, la economía de mercado, la fraternidad política, ¿no? Los grandes valores de la Revolución Francesa habían terminado y estaban perimidos. Y yo creo que el problema que tenemos es que, de alguna manera, todos en Argentina hemos quedado presos de ese paradigma anacrónico que Perón trajo como si fuera un lingote de modernidad. Y no me estoy refiriendo solamente al peronismo, ¿no? Me estoy refiriendo prácticamente a la mayoría de los actores principales de la cultura pública argentina, incluyendo parte de la oposición al peronismo, parte de los sectores no peronistas, una parte del radicalismo que, si bien es profundamente democrático, comparte muchos aspectos de la visión peronista sobre la relación entre el Estado y la sociedad civil, y también a amplios sectores de la intelectualidad, ¿no? Académicos, profesores universitarios, periodistas. Entonces, digamos, vinculándolo con lo que charlaban hace un minuto y la intervención de Fer, es obvio que si nosotros estamos fijados, ¿no?, en la década del 30, va a ser muy difícil que podamos afrontar los desafíos que presenta un mundo que es muy distinto y muchísimo más dinámico que ese mundo de la década del 30, para el cual está preparado, ¿no?, este ideario corporativo, ¿no?, de la sociedad cerrada, tradicionalista, que de alguna manera se volvió hegemónico en nuestra manera de pensar. Bueno, la verdad que por la riqueza del intercambio y lo que ustedes plantean, uno seguiría probablemente 2 horas más, pero hemos estado conectados 1 hora y media, quiero ser respetuoso de todos.
si nadie más tiene alguna oportuna apreciación, le pasaría el cierre a Pablo. Y en caso... Una pequeña anécdota sí. que viví que no sé si la conté acá, pero la vuelvo a contar porque hoy tiene más sentido. Estaba en el Alto Palermo, en un shopping de acá de la capital, en el local de Swarovski, que es una venta de joyas, no joyería, pero sí, pero que es un local muy fino, con baldosas blancas, muy lindo. Y entran unos turistas chinos, como una manada, y cuando miro, un par de ellos se escupen en el piso, ¿no? Y fue un momento muy tenso. Claro, yo en ese momento intenté intervenir porque efectivamente para ese chino, que quizás era la primera vez que salía de su país, escupir es muy normal. Escupir y con ruido, ¿no? De hecho... Quiero abonarte con otra anécdota, lo mismo. De hecho, en Singapur, por ejemplo, prohibieron los chicles porque cuando escupían con chicle. Entonces se hacía imposible caminar. Me parece que la cuestión de la comunicación es muy importante para lo que se viene. Y me parece que también el vínculo con Oriente podría ser un buen paso para romper, para saltar la grieta, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener que salvo aquellos que piensan, que creen que China es la China Mao Zedong, que están totalmente equivocados, creo que los políticos pueden encontrar en el vínculo con China un buen motivo para saltar la grieta. Pablo, dame un segundo que abono las anécdotas de Fernando con un gran amigo que es importador de miel, que es uno de los temas que yo trabajaba en su momento, y que compra para un hall del chino. Bueno, quedé azorado de sus descripciones del choque de un argentino que se fue a vivir allá, tuvo que irse laboralmente. Bueno, el escupitajo, las flatulencias, los eructos, comer en el medio de la oficina, digamos en el suelo todos, le costó muchísimo poderse hacerse entender y llegar a algunos pactos de convivencia en el ámbito laboral de él, ¿se entiende? Ni hablar de otras partes de su cultura. Su jefe, él lo acompañaba en los viajes en avión y le tenía que hacer entender, como hiciste vos, que no fumara, porque venía, claro, desde las azafatas que venían corriendo hasta que en uno de los viajes, como incentivó el sistema de agua, ¿sí se entiende? De apagado de incendio. No, gran parte del fracaso en general los chinos y muchos asiáticos, cuando hacen inversiones, llevan personal. Gran parte del fracaso de las inversiones chinas en el mundo tiene que ver con la incapacidad de la vinculación entre los ingenieros, los trabajadores chinos con sus contrapartes. O sea que ese es un tema que va a estar ahí, va a estar en la agenda. Bueno, te dejamos porque si no vamos a seguir hasta las 10. Sí, no, es importante, bueno, que puedan intercambiar. En general, muchos ven este video porque lo subimos a YouTube y eso es interesante. Pero digo, para los porteños, los dos porteños, para nosotros es, la verdad que se haya acercado Fernando, que nos haya hecho una propuesta para tener estas cuatro clases, la verdad que fueron clases. Y después lo de conocer de Julio también fue un hallazgo muy bueno para nosotros. Son temas que venimos discutiendo, venimos hablando. Estamos poniéndonos permanentemente en crisis para mejorarnos y para mirar el futuro de otra manera y no quedarnos con los viejos manuales, sino aprovechar esos viejos manuales y seguir reconstruyéndonos. Acá está, bueno, un cariño grande que la veo a Inés Bertero, una gran maestra para nosotros, junto con Guillermo Esteves Bueno, que han sido nuestro norte y hemos leído y hemos aprendido mucho gracias a este camino. Así que agradecerles infinitamente, creo que esto nos da pie para poder seguir vinculados, para poder seguir generando estos encuentros con diferentes temáticas, y agradecerle a todos los que participaron, porque la verdad que hemos tenido casi 1 hora y media la mayoría de los encuentros y nunca han bajado los participantes, ¿no? Muchos vienen del trabajo, terminan su jornada y se suman a este encuentro. Así que infinitamente agradecido y vamos a armar algo seguramente para el último trimestre, seguro que lo pensamos con Raúl y podemos
podemos cerrar un ciclo con otras charlas. Así que un gran abrazo a todos y nos vemos pronto. No te salvás, Julio, ¿eh? Un abrazo. Un placer conocerlos, cuenten conmigo, Saludos a todos gracias. y gracias.